seguimos aquí con el contenido de su programa Al Día. Tal y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos un invitado de peso, como cada uno de los invitados que traemos aquí al programa cada día, y es el doctor Antonio Ciriaco Cruz, economista, investigador, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, y lo recibimos aquí en el sede de nuestro programa para hablar de economía. ¿Cómo estás, Ciriaco? Muy bien, y más con este trío de Al Día, que yo creo que la vamos a pasar muy bien. Claro. Señor Ciriaco, yo me voy a tomar La iniciativa. me voy a tomar mi cuota. Tú es tu Mi cuota. cuota de las mujeres. Y sabemos que usted es una persona que, con mucha valía y que ha hecho muchísimos diplomados, especialidades en todas las áreas. ¿Cómo usted ve la economía de la República Dominicana con otros países? Mira, yo creo que la economía dominicana durante los últimos 50 años ha tenido un crecimiento importante y se ha colocado verdaderamente dentro de los países de América Latina, que son quizá los más pujantes, ¿no? Yo creo que eso no nos lo duda, están las estadísticas, ha habido un proceso importante de crecimiento en la sociedad dominicana, pero nunca eso es suficiente, ¿no? Y siempre hay una parte de la población que quiere más, porque todavía no hemos llegado a esos umbrales del desarrollo, vamos a decir. Pero yo creo que en términos y en materia de crecimiento, la economía dominicana ha sido la economía que más ha crecido en los últimos 50 años en América Latina. Claro, hay muchas debilidades todavía, hay elementos que hay que superar, hay elementos que hay que mejorar. Por ejemplo, aquí hay que hacer reformas importantes a nivel institucional, aquí hay que hacer reformas importantes a nivel de los mercados, aquí hay que hacer reformas importantes en tema de la seguridad ciudadana y de la seguridad social. ¿Por qué? Porque hay que cohesionar más en la sociedad. Yo creo que hace falta toda una generación de reforma que profundice en los elementos de cohesión social. Que eso al final es lo que, combinado con el crecimiento, mejora aún más la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, hay que evitar que los ciudadanos dominicanos traten de montarse en una yola. Claro que sí. Porque esos son los elementos que hacen todavía que hay una gran parte de la población que está insatisfecha, o que por lo menos muchos jóvenes se queden, o que la gente cuando le pregunten en una encuesta si se quiere quedar, dice yo me quiero ir. Todos esos son elementos que hay que mejorar. Doctor, adelante. Yo pensaba que no, porque como realmente, como está la economía, la canasta básica, lo que una persona gana, realmente no le da con los asuntos básicos, y dicen que la economía cada día está más alta. Para mí eso era asunto una percepción del Banco Central. Del Banco Central, para ellos se quiere mantener la economía equilibrada. No, lo que ocurre es que esta es una economía de salarios bajos. Y el modelo económico de la República Dominicana está sustentado sobre salarios bajos. Siempre hay una discusión cada 2 años por un 10, un 14, que en realidad no resuelve el problema. Porque cuando tú analizas el coste de la canasta básica familiar, el promedio, estamos hablando de 30,000 pesos. Claro. Y el salario mínimo más alto, en estos momentos con el 14%, son 17,600 pesos. Es decir, eso apenas alcanza el 54% de la canasta promedio. Pero, ¿cuántos salarios mínimos hay en la República Dominicana? Hay 14 salarios mínimos. Y el salario mínimo más bajo es, con el aumento, son 10,000 pesos, 10,000 y algo. Usted de la zona. Entonces, no alcanza el coste de la canasta básica para el quintil más pobre. Entonces, esas son cosas que yo creo que nosotros debemos de ir mejorando. Y para eso se trata la economía, para eso son los gobiernos. Precisamente ya no es un problema de crecimiento, sino un problema de calidad de vida. Y yo creo que eso necesita ya un esfuerzo colectivo de los actores, de los trabajadores, de la sociedad civil, del gobierno. Porque, ¿qué ha ocurrido con los países que han llegado al desarrollo en los últimos 50 años? No sobre la base de un esfuerzo
así por amor al arte, es algo coordinado. ¿Coordinado con quién? Entre los actores. ¿Por qué China ha tenido un crecimiento extraordinario y ha venido disminuyendo y acortando la brecha con los países más ricos? Bueno, porque tiene un partido comunista que ha visto el largo plazo y que dice yo quiero ser una economía hegemónica. ¿Por qué los países asiáticos como Corea del Sur han llegado al desarrollo? ¿Por qué Singapur y otros países? Bueno, porque han tenido esos esfuerzos colectivos. ¿Por qué Chile es el país que está liderando América Latina? Porque después de Pinochet han hecho esfuerzos colectivos. No importa que yo esté en la izquierda, en la derecha, en el centro, pero hay acuerdos mínimos. Ese acuerdo que hubo aquí del 4%, eso es importante, porque es un acuerdo mínimo donde todos estamos de acuerdo, todos, no importa donde tú te ubiques, que hay que invertir en la República Dominicana el 4%, hay que invertir más y hay que mejorar la calidad. Esos son los acuerdos mínimos, no es que tú tengas un consenso en todos los puntos, es en la educación, en la salud, en la seguridad social, que son los sectores que te cohesionan socialmente. O sea, son la columna vertebral. Claro, que cuando tú dices, mira, yo tengo un problema, o en mi familia hay un problema, tú puedes ir a un hospital público y ese hospital te puede cubrir, te garantiza. Entonces, eso te reduce el salario, te aumenta el salario real. O que tú tengas, luego cuando te retires, que diga, yo tengo una pensión digna, y entonces tú tienes la tranquilidad que ya en el horizonte del tiempo. Pero tú sabes qué es lo que ocurre aquí. Que aquí todo el mundo dice, ay, yo quiero llegar a ese puesto. Pero quiere llegar a ese puesto. Para hacerse. Para hacerse. ¿Pero por qué? Porque no tiene garantía del futuro. Sí, eso entiende. Entonces, esas son las sociedades que nosotros tenemos que construir. Primero tenemos que desconstruir lo que tenemos y construir un elemento nuevo. O sea, yo creo que eso no hay que perderlo de vista. El dominicano es emprendedor, de hecho. El dominicano quiere ir a los sitios donde se vive bien. El dominicano quiere vivir bien. El joven quiere tener cosas, por ejemplo, de moda. Y eso no es malo. Lo malo es, muchas veces, el medio que utiliza para adquirir eso. Claro. Que muchas veces no tiene la formación, no tiene la preparación. Entonces, de repente, ve a un David Ortiz que está en un bar compartiendo y entonces lo quieren quitarle del medio por diferentes razones. A propósito de ese aumento salarial del 14% Claro. para el sueldo mínimo no sectorizado, las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, han expresado su desacuerdo por el hecho de que eso va a elevar sus costos. Ciertamente, si ellos aplican ese aumento salarial, podrían ser afectados por una desestabilización en términos de costo-ingreso. Mira, aquí, esta es una economía donde el 95% del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes y que cada sector tiene la razón. Yo siempre decía, bueno, tú no puedes vincular el incremento del salario mínimo con la reclasificación, porque las cosas, aunque están vinculadas, pero la ley te habla del código, en el código laboral te dice, mira, lo que hay que establecer un salario mínimo sobre la base de la inflación acumulada, más otros elementos, pero luego entonces que se haga eso, tú tienes que hacer una reclasificación. Yo creo que sí. Y ahora le toca hacer una reclasificación. La ley está ahí, la 187-17, del 17 y todavía no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación de que verdaderamente aquí todavía el tejido empresarial está muy débil a esos niveles. Aquí hay muchas MIPYMES, muchas microempresas. Y que yo creo que en cierta manera este 14% le puede generar un problema de flujo de caja. No así a la gran empresa. La gran empresa no tiene ningún problema. Sí. Ni lo va a tener. Sino las pequeñas empresas, y yo creo que llegó el momento de uno hacer una reclasificación. Porque la reclasificación te va a permitir, en cierta manera, se da una situación que el Ministerio de Trabajo, cuando te fija el salario mínimo, lo hace sobre la base de una clasificación que es diferente a la ley 187
diferente. Porque el Ministerio de Trabajo te dice, mira, una empresa grande es aquella que tiene activos o ingresos por encima de los 4 millones de pesos. Una empresa mediana tiene activos entre 2 millones y 4 millones. Y una empresa micro o pequeña tiene activos por debajo de los 2 millones. ¿Qué ocurre? La reclasificación te dice que una empresa pequeña es aquella que tiene ingresos activos por encima de los 8 millones. Hasta 8 millones. Por lo tanto, una empresa grande ahora con la reclasificación puede caer como empresa pequeña. Y entonces los trabajadores que va a contratar en el futuro pudieran entonces recibir un salario mínimo que sea el más bajo. Y eso no es algo muy complejo para... Es complejo. O sea, la cosa no es tan fácil. Por eso es que eso tenía que salir del Comité de Trabajo, de Salario, porque el Comité de Salario no es para eso. Porque la ley 187-17 es una empresa de MIPYMES y tiene que ver con el Ministerio de Industria y Comercio de MIPYMES. Por lo tanto, ahora hay que sentarse y comenzar a discutir y hacer la reclasificación. Necesariamente tiene que venir la reclasificación, pero una cosa junta, lo que eso iba a provocar es que muchos trabajadores iban a recibir realmente, que trabajan en empresas grandes, y que iban a recibir el salario mínimo más alto y van luego a recibir el salario mínimo más bajito. Siriaco, hablemos de la deuda pública. Parecería que la República Dominicana tiene una capacidad ilimitada de endeudamiento, porque gobierno tras gobierno observamos cómo el presidente de turno se monta como en un carril de endeudamiento interminable. Se dice que la deuda pública anda sobre el 50% actualmente. ¿Qué tan peligroso puede ser eso para la estabilidad económica de la República Dominicana? Siempre el endeudamiento, y hay que partir de cómo nosotros manejamos las economías, nuestras economías particulares. Tú puedes ser adverso al endeudamiento, yo a lo mejor no, y eso va a depender de muchos factores. El endeudamiento, de hecho, no es malo per se, siempre y cuando tú lo sepas utilizar. Si tú vas a un banco y pides un préstamo y ese dinero lo utilizas en un centro cervecero, bueno, entonces yo creo que tú no estás generando de ese pasivo un activo. Claro. Ahora, si tú vayas a una inversión y tú dices voy a comprar una casa, entonces ese pasivo tiene un respaldo de un activo. Entonces el gobierno está sentando en un centro cervecero. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del gobierno y en el caso de los gobiernos, por ejemplo, hay que ver, y llegó una época, por ejemplo, Petrocaribe, poner un ejemplo, era una forma de endeudamiento, y la República Dominicana llegó a endeudarse hasta más de 4.000 millones, solamente la deuda de Petrocaribe. ¿Qué estaba haciendo con esos recursos? Bueno, lo transfería a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y se iban subsidios. Ese no es la mejor inversión. Ahora, si tú me dices, vamos a construir o vamos a utilizar esos recursos para la presa del Monte Grande en Barahona, entonces eso ya, todo ese flujo de ingresos y de producción que va a generar esa presa, ya entonces contribuye a pagar los intereses. Entonces, ¿cuál es la característica del endeudamiento del país? Lo estoy haciendo todo esto para explicar a la gente qué es el endeudamiento, para qué sirve y en qué momento es útil y en qué momento no es útil. En el caso de la República Dominicana, hay una característica muy importante. La deuda y los intereses, tú no lo pagas con dólares, tú tienes primero que buscar los pesos y convertir eso en dólares. El problema de la República Dominicana y el problema de las economías como la República Dominicana es que como tiene un sistema tributario con mucha evasión, con mucha informalidad tributaria, sí, los ingresos que recibe el Estado no son suficientes. Y al no ser suficientes, entonces eso genera mucha situación en las finanzas públicas. Por eso que cuando tú te endeudas mucho, como está endeudada la República Dominicana, eso le puede generar dificultades. Realmente tenemos muchas preguntas, pero claro, eso lo vamos a continuar después de la pausa. Así es.